Buenos días, tengan todos ustedes. Desde el consultorio psicológico les habla su servidor, el psicólogo Gustavo Vélez Díaz. En estas fechas que resultan interesantes para nosotros, de una manera o de otra, le damos un significado. Este espacio el día de hoy lo llamaremos cerrando ciclos. ¿Y por qué es importante aprender a cerrar ciclos? Todos los procesos de nuestra vida, biológicos desde luego, o de otro sentido, lleva un tiempo, un recorrido, y en ese tiempo y en ese recorrido se van estructurando, modificando, arreglando, reestructurando, consolidando, hasta que finalmente tenemos algo estructurado, definido. Y bueno, desde el punto de vista de la psicología, para nosotros es importante aprender y recomendar a cerrar ciclos. Tenemos desde mi punto de vista siempre ha sido el poder llevar y entender con un ejemplo tan sencillo. La vida se origina en un proceso y en un momento entre el óvulo y el esperma. Una vez que fecunda el óvulo, inicia todo un proceso. Y de ahí, día a día, minuto a minuto, semana a semana, se van consolidando estructuras, se van modificando otras para dar paso a la siguiente. Ojo, cada paso y cada etapa se va a consolidar, se va a estructurar de alguna manera determinada para dar paso a la siguiente. Ojo. Y entonces en ese sentido nosotros vamos a entender que todos los ciclos nos van a llevar, ¿sí?, para una etapa siguiente, para un proceso siguiente, en el cual necesitamos o tenemos o se han llevado a cabo la consolidación de estructuras. En nuestro caso concreto son los comportamientos que nosotros hemos llevado durante la etapa que estamos por cerrar. Por eso es importante nosotros reconocer y saber y hacer saber por qué es importante cerrar ciclos. Lo curioso es que nosotros iniciamos nuestra vida, pasamos y transitamos nuestra infancia sin darnos cuenta que cada una de esas etapas se van a consolidar y se van a estructurar o se van a conformar o se van a moldear comportamientos X y dan paso a la siguiente y es el cimiento de la etapa que prosigue. El ejemplo que siempre he tenido para poder explicar mejor cuán importante es nuestra infancia es la torre latinoamericana. Una torre latinoamericana que más o menos tiene 50-52 pisos aproximadamente y que ha llevado a cabo 2 terremotos bastante devastadores y que la torre al menos no ha tenido alguna situación tan significativa como otros y mucho menos que se ha derrumbado. ¿Por qué? Por los cimientos. La gran respuesta son los cimientos. Algunos dicen que tiene pilotos, colchones de agua, etc. Otros dicen que la mitad de la torre está clavada totalmente y eso le permite resistir los movimientos que tienen las placas tectónicas, etc. La cuestión es que no se ha caído por su base. Y la pregunta que yo me hago siempre y que le hago siempre a mis pacientes o a mis alumnos es, ¿de qué tamaño son tus cimientos o la forma en que los fuiste consolidando? ¿Quieres tener un alcance en la vida con ciertas situaciones? ¿Quieres tener una proyección en la vida con ciertas situaciones? ¿Y qué pasa? Revisa tu infancia. Y de esta manera a veces resulta impactante para algunos de ellos, ¿verdad?, el poder entender, ¿sí?, que el alcance tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestra infancia. Pero eso nos indica, nuestro tema es, se cumplieron ciclos y etapas para dar paso a la siguiente. Y nuestro proceso nos lleva evolutivo del ser humano a cada etapa de la niñez, la infancia, la pubertad, la adolescencia, la adultez, la juventud, la adultez media, la adultez
y la adultez mayor. Cada uno de ellos son etapas que estaremos, y en ese mismo sentido, para no desviarme del tema, es como lo compartimos el día de hoy. ¿Qué tan importante es? Pues eso. Cada día, cada momento, cada semana, cada mes, cada año, nosotros cerramos ciclos y debemos aprender a cerrar ciclos. Y poder revisar verdaderamente qué fue lo que yo me planteé al principio del año que termina, cuáles fueron mis propósitos, mis objetivos. Yo lo puedo revisar. Aquí el análisis me lleva a cerrar ciclos por recomendación. Si sigo culpando a alguien de lo que lo cumplí, de lo que no cumplí, cómo lo cumplí, y culpo a los demás, a las circunstancias, ¿sí? A las personas, a los momentos, a la pareja, inclusive a los hijos, y empezamos a culpar una serie de circunstancias, inclusive religiosamente, pues que me ha castigado, que no me ha favorecido, o bien en su sentido espiritual, el karma y cosas por el estilo, con mucho respeto desde luego. Pero lo que yo opino, y mi opinión es, nosotros somos los generadores de lo bueno y de lo malo. Parte del tratamiento terapéutico en nuestro consultorio es poder darnos cuenta que muchas de las cosas yo las he generado, y ese es el punto de partida. Que todo lo bueno y lo malo yo lo genero. Que no puedo seguir permitiendo, echándole la culpa a los demás, apoyándome a los demás y esperando que los demás me lo resuelvan. De contrario, seguiré siendo un dependiente emocional. ¿Y por qué es importante cerrar los ciclos? Precisamente en este análisis de días y poder revisar qué es lo que he hecho y qué es lo que no he hecho. Y conciencia cierta a nosotros, pleno, verdad hacia nosotros, el poder revisar yo qué participación tuve. A nadie más voy a engañar más que a mí mismo. Y si lo hago, también estoy tomando parte de la conciencia de quererme engañar. Y entonces, en la parte del día de hoy de cerrar los ciclos es en ese sentido, el poder revisar qué es lo que tengo, qué aprendizajes me ha dado la vida, los golpes que aparentemente, ¿verdad?, no estaban previstos o las circunstancias nos impactan. Una vez que estamos tumbados, me permite abrir los ojos y decir, esta es mi realidad. Por eso los llaman, cuando perdemos el conocimiento, cómo te llamas, en dónde estás, etcétera, para poder saber si la persona está consciente de una realidad, en ese sentido. Y entonces cuando tenemos un evento que nos impacta, ¿verdad?, es precisamente para poder saber que la pareja se va, que ya no desea estar, que los objetivos de ella ya no se están cumpliendo, o yo mismo, los objetivos que yo me propuse al lado de quien elegí ya no son compatibles, empieza a resultar incómodo. ¿Sí? Recordemos que el punto es revisar lo que yo estoy haciendo. Ya no puedo seguir culpando a los demás. Y entonces empiezo a revisar a la empresa para la cual le presto mis servicios, ya no cubre mis expectativas, porque terminamos con el síndrome de Burnout del quemado cuando la empresa demanda situaciones de las cuales yo ya no tengo la oportunidad de estar alineado a los lineamientos de la empresa. Y empiezo a hacer esfuerzos por mantener, de lo cual tiempo atrás yo ya no tengo la misma objetividad que la empresa. Es un ejemplo. Si estoy en una institución educativa, de igual manera, el poder saber qué es lo que voy a hacer, el seguir repitiendo lo que dicen los libros. Hoy la educación tiene otros matices que no lo voy a comentar en su momento, es un tema que se aborda con mayor extensión, pero tiene otros lineamientos de los cuales yo como docente formado del siglo XVIII y que la tecnología del siglo XXI y los modelos educativos del siglo XXIII estamos en unos grandes abismos. Hacemos las adecuaciones y hay quien las hace, pero yo en lo personal estaré acorde a los avances, a la tecnología, al modelo educativo propuesto, a seguir repitiendo lo que dicen los libros y llegar y impresionar a los alumnos cuando en realidad muchas de las cosas como psicólogos no las he resuelto. Sigo viviendo en la casa de mi mamá, el carro me lo acaba de comprar mi papá,
Mi pareja es la que trabaja y la que sostiene. Y yo sigo la fantasía de muchas situaciones. O bien, como psicólogo estoy en una institución en la cual, ¿qué aporto? ¿Resuelvo? ¿Solamente recomiendo? ¿O solamente repito lo que dicen los libros? Esa es la parte de lo que el personal me ha llevado a hacer un análisis de este año que termina. El reto para este 23 es poder poner a prueba y el desafío, sacar adelante en aquella educación especial aquellas personas que consideren que su salud mental está comprometida, aquellas situaciones en las cuales tenemos pérdidas, y el verdadero reto en lo personal es ese precisamente. Ya no repetir lo que dicen los libros, donde el reto y el desafío es poder sacar adelante a un menor de acuerdo a su condición. Y entonces, para mí ese resulta uno de los retos para el 2023. El reconocer el proceso de vida que tengo, el momento que vivo, la edad que tengo y la experiencia de los eventos buenos, eventos malos, desagradables. Muchos de ellos fueron dolorosos en este año que termina. Traición, desconsuelo y desaliento, pero eso nadie lo sabe. Mas sin embargo me mantuve firme en la convicción de seguir ayudando y compartiendo lo poco o lo mucho que sé en el ámbito de la psicología, de la psicopatología y de la salud mental. Y entonces, retomando en ese punto, encontramos nosotros qué tan importante resulta cerrar ciclos. ¿Por qué no continuamos en una sesión y en la segunda o tercera sesión psicológica ya no regresamos? ¿Por qué tenemos un tratamiento clínico y solamente tomamos la mitad del medicamento y ya no continuamos con el tratamiento clínico? ¿Por qué si tenemos un proceso de salud comprometido, medianamente nos restablecemos y no concluimos lo que tenemos que concluir? Muchas de las veces he escuchado aquí en el consultorio, ¿verdad?, que me dice, es que inicio algo y al cabo ya me aburro, pierdo interés. O vivo en emoción anticipada y cuando no se da, pues me animo, pero termino siempre declinando o dejándolo a un lado. Y entonces es interesante poder saber que no nos hemos aprendido. El cerrar ciclos implica evaluar, el poder revisar cuál era mi objetivo inicial. Decíamos en una sesión anterior, si no tenemos objetivos claros y definimos, terminamos siendo o manifestamos estar insatisfechos. ¿Cuál fue mi propósito? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero ir? Leía en otra ocasión, decía que yo no puedo controlar el mar, pero sí puedo controlar mi barco. Y muchas de las veces, en algunas despedidas de mis alumnos, cuando concluyeron su proceso de formación en la ciudad de Pachuca, les decía, ha llegado el momento de soltar las amarras, donde ese barco o esa nave zarpará. Habrá tiempo a favor, habrá soleado, habrá lluvia, habrá viento en contra, habrá tormentas, habrá mar de calma, pero yo soy el capitán de ese barco, que me dirijo hacia el horizonte, un horizonte que me llevará al éxito, pero yo necesito y solo yo voy a conducir esa barca o ese barco. Y es por eso el momento de cerrar ciclos y decir qué he aprendido hoy, qué he aprendido durante este año. ¿Dolió la traición? Sí, me sentí traicionado muchas de las veces. ¿Me sentí defraudado? También me sentí defraudado. Me comprometí y los resultados no se dieron. Algo falló y lo sé. En ese sentido vamos a encontrar nosotros ese análisis para poder cerrar ciclos, que me permita el año siguiente, si el creador de las cosas me lo permite, poder revisar y continuar cada día y a cada momento, dando lo mejor que tengo, compartiendo mi conocimiento con quien así lo decida. Para aquellos alumnos que me busquen sabrán
que siempre tendrán el espacio y el tiempo suficiente. Que el hecho de saber más no es otra cosa más que únicamente empecé a estudiar antes que ellos. Que los títulos y las noblezas, los reconocimientos y los diplomas sí son importantes para el muro de la vanidad, como yo lo veo, porque solamente me hace saber que tuve una formación, que fui y que tomé conocimientos, pero eso no me garantiza que esos conocimientos los voy a aplicar. Eso no me garantiza que esos conocimientos van a dar resultados favorables. Eso no me garantiza finalmente, como decía hace rato, qué es lo que he resuelto como psicólogo en mi vida y qué es lo que no he resuelto. ¿Qué les puedo compartir a mis alumnos cuando no he resuelto muchas de las cosas en mi vida? Y por eso es importante saber que los diplomas y los reconocimientos sí son importantes, porque vivimos en una sociedad de la cual requiere documentos que hagan saber que tengo una formación. Pero la vida, queridos amigos, la vida no nos pide diplomas, no nos pide medallas, no nos pide títulos, ¿sí? Doctorados, maestrías. ¿Cómo aprenden los Dalai Lamas si no tienen doctorados? ¿Cómo aprenden, ¿sí?, aquellos tibetanos? ¿Cómo aprenden? Esa es la parte donde dice, como yo lo entiendo, que la vida pide que la resuelvas. No te pide si tienes diplomas, reconocimientos. No te pida si eres el hombre rico, poderoso y potentado. No te pide si eres el más humilde de todos. No te pide si de alguna manera eres con alguna condición. Solamente pide que la resuelvas con lo que tienes. Y es ahí el meollo del asunto, el poder cerrar ciclos y saber qué es lo que tengo, cuáles son mis recursos, cuáles son mis habilidades de mi mano derecha y cuáles son mis defectos de mi mano izquierda, que cuando los he juntado he resuelto muchas cosas entre mis defectos y mis cualidades, entre mi temperamento intempestuoso y mis conductas desafiantes, qué es lo que lo he logrado y qué es lo que no he logrado. Ese momento oportuno es para poder entender, sí, que es la hora de revisar. ¿Y por qué resulta tan importante? Porque el año que viene, el 23, será igual en retos y desafíos. La vida me exigirá que la resuelva. Quizás habrá pérdidas que causen un gran dolor. Quizás en otras habrá momentos de alegría. Quizás en otras tendré que emigrar, como se tiene planeado. Estaré fuera de México un tiempo. Estaré fuera o en el interior del país en otros momentos. Es por eso que necesito reevaluar y saber qué es lo que he aprendido de la vida que me ha querido enseñar y mostrar. Decía en una ocasión con un paciente, todo lo que nos sucede nos sirve. De primero es un gran dolor y lo llegamos a comentar en un momento dado. En todo evento emotivo, en el fondo hay un gran enojo, acorazado de un gran dolor, de una gran tristeza, perdón. En el fondo tenemos mucho enojo y en la coraza tenemos un gran dolor cubierto de tristeza, nostalgia, sarcasmo, ironía, pero en el fondo hay un gran enojo. Una vez que nosotros podemos llegar al enojo, quitando la coraza del dolor, podemos conocer nosotros la esencia de lo que queremos ser. ¿A dónde queremos ir y a dónde queremos llegar? Decía al principio de la sesión, es un proceso. ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero ser? ¿Qué busco en mi vida que me haga sentir que vale la pena? Decía Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. ¿Cuál es tu sentido de vivir? ¿Para qué?
¿Por qué? Preguntas que me llevaron en algún momento a poder reflexionar y pensar para iniciar una nueva etapa, un nuevo momento, y poder compartir y poder seguir ayudando y sirviendo a quienes de alguna manera crean que yo les puedo ser útil. Que tengan un feliz 2023. Pero recuerden que cerrar ciclos implica revisar para mañana empezar un nuevo ciclo. Hasta el próximo.